Estamos de vuelta en Buen Día Villarrica, así que si ven un poquito de techo arriba es porque tenemos un set de la Gran 7, ¿verdad? Que la gente pueda apreciar, que es Romin Pipá, así como el corso guaireño, ¿verdad? Así que, nosotros vamos a estar en el... Parece que me ha sido prendido también. Ahí está. Mostrar los pechos. Mostrar tus pechos. Sí, ya que me voy a caminar todos los días a las 5 de la mañana. En serio, pero acá hay gente que se va a caminar supuestamente en un mismo lugar, pero no se encuentra. No se encuentra. Acá hay algo. Una persona, uno de los dos está mintiendo. Una cuadra, ¿cómo era? Una hectárea nomás tiene el parque. Y así nomás es el... Detrás de cámaras también mintiendo, no puede ser así nomás el caminero, ¿verdad? Chiquitito nomás el caminero, no puede ser que no se vean, ¿verdad? Eso suena raro. Si yo mañana a usted no le encuentro, pero hay alguien, por algo. Hay alguien que encontró una motivación para ir a caminar, porque yo le dije, no puede ser, solo no te vas a ir. Había sido, las hormonas le llevan a caminar bien temprano. Bueno, claro, es que chicos, uno se va con el padre, con la hermana. ¿Qué padre? Si el padre Rodrigo está de vacaciones ahora. Bueno, vamos a recibir ya al Albo de Jara que nos está aguardando, David Galeano Olivera del Ateneo de Lengua Guaraní, que está ya con nosotros y queremos hablar con él sobre una situación bastante polémica, preocupante, y la gente quiere entender, hay copaje y la gente, entonces, referente a esta eliminación del guaraní en los exámenes de ingreso en el bachillerato, para el bachillerato técnico, entonces, que nos explique mejor. Voy a dejar a esa página, bienvenido a Buen Día Villarrica. Aixa va Cristian, aupa Pepe Primera, un placer saludarte, Cristian, y un gusto compartir contigo. Bueno, profesor, acá estamos con Lilian, mi compañera, está también David, y bueno, se hablaba muy y la gente nos consultaba ya acerca de esta eliminación, porque en redes sociales ya la comentario, cuál era la indignación de mucha gente, ¿verdad? Que decía que no pueden quitar nuestro idioma. Ahora, también vimos que tenemos entendido que representantes del Ateneo se reunió con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias. ¿A qué se llegó y qué fue lo que pasó en esto, Modejara? Efectivamente, Cristian, hubo una especie no es que una especie, fue una resolución del Ministerio que en principio dejó fuera o sea, eliminó lo que conocemos comúnmente el examen de ingreso para los bachilleratos técnicos y eliminó concretamente la asignatura guaraní. Eso generó toda una especie de disgusto, molestia, Anderes Avecha, estaba ya Puyapuiba, Genoi, por Andúa, Yapo, oye, porque lleguemos a Pico Guaraní. Y bueno, nosotros inmediatamente, como tenemos un alcance nacional, recibimos también la preocupación de todos, hicimos un comunicado y posteriormente la profesora Norma López Rolandi, quien es la directora general del tercer ciclo de la educación escolar básica y de la educación media, se puso en contacto con nosotros y nos reunimos el viernes pasado en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Ella vino y explicó que en realidad la resolución no es que elimina el guaraní, sino que elimina el examen justamente para facilitar que todos puedan ingresar a ese bachillerato, y que en realidad lo que se está haciendo es prácticamente eliminar todos los exámenes de ingreso, que ya no exista esa barrera y que aquel estudiante que quiera estudiar en el bachillerato técnico pueda hacerlo sin más trámite. El examen, y eso es lo que hoy día el Ministerio está dejando de lado, fue la explicación que ella nos dio. Nosotros le insistimos en la necesidad de que el Ministerio asuma una postura que ayude a fortalecer la lengua guaraní, que no sea esta una especie de trampa y que al final después se haga lo que no se tiene que hacer, efectivamente, generarle algún tipo de daño, perjuicio al idioma guaraní. Ella nos insistió permanentemente, mencionó lo mismo, de que efectivamente no existe tal discriminación o tal eliminación, sino que sencillamente lo que se está haciendo de manera gradual es eliminar este tema de los exámenes de ingreso al bachillerato técnico. También nos dijo que hay 600 colegios y que solamente 20 de esos colegios eran los que, como eran un poquitito los más requeridos por los estudiantes, por los padres, es decir, allí mucha gente que en estos colegios querían ir a estudiar, entonces que por esas razones que se tomaban los exámenes. De los 600 en 20, y lo que ahora se está haciendo es
eliminar ese examen de ingreso de los 20 colegios que tomaban el examen anteriormente, Cristian. Bueno, profe, pero ustedes esto se enteraron ya de antes, o cómo fue que la gente del Ateneo se enteró de esto, porque de repente pudo haber sido un poquito chocante que no sabían bien que se les consulta a ustedes también, ya que son referentes importantes de nuestro idioma aquí en el Paraguay, profesor. Efectivamente, Cristian, esto se dio de una manera totalmente imprevista, nosotros no estuvimos enterados, sino que hasta hace pocos días algunos de nuestros compañeros comenzaron a escribirnos y decirnos justamente lo que estábamos mencionando contigo acá. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se está haciendo una nueva jugada contra el Guaraní? Y concretamente el 4 de enero nosotros participamos de un acto de aniversario del Colegio Nacional y allí la directora de esa institución, también preocupada, se acercó y nos mencionó. Y ella inclusive nos dijo, más allá de que el ministerio elimine este examen de guaraní, yo voy a seguir haciendo el curso de nivelación, porque para ser así bien prácticos y también que sea más clara la respuesta, los estudiantes tienen que hacer lo que se llama un curso de nivelación. Es como un cursillo de ingreso, ¿verdad? Desarrollan unas materias y luego rinden estos exámenes, entre ellos el examen de guaraní. Entonces, esta directora nos dijo, más allá de que el ministerio, en ese momento, ¿verdad? Más allá de que el ministerio elimine el examen de guaraní, yo voy a seguir desarrollando las clases de nivelación, porque son muchos los padres que me piden a mí que sus alumnos, sus hijos y alumnos nuestros en este caso, aprendan bien guaraní. Entonces yo no voy a eliminar, decía ella. Y a partir de allí, y entrando en contacto con otra gente, tuvimos ese intercambio con varios colegas que nos decían lo mismo. Por más que el ministerio elimine, nosotros vamos a seguir haciendo la nivelación. Sin embargo, por suerte, aclarada la cuestión, la propia gente del ministerio nos mencionó en este caso de que no es esa la intención, no es eliminar guaraní, sino que eliminar todos los exámenes de ingreso al bachillerato técnico. Esto es importante también, Cristian, mencionar que nosotros aprovechamos también la ocasión y les reclamamos, como es directora general del ministerio, un hecho que también se dio el año pasado. Se eliminó el profesorado de lengua guaraní sin que nosotros sepamos por qué, ¿verdad? El ministerio creó uno, pero que no se parece al que estaba vigente. Entonces aprovechamos la ocasión, le pedimos a ella una intermediación también, ya que tiene ese alto cargo en el ministerio. Y lo último que conversamos con ella también, porque hasta ahora no sabemos en qué quedó, qué se está haciendo, el tema famoso de la transformación educativa. Ahí como todos, así como el tema de género y otros más, también estaba de por medio el tema del guaraní. A nosotros nos preocupaba mucho porque de hecho sabemos que hay veces personas dentro de la propia estructura del ministerio que no ve precisamente con buenos ojos o con agrado el tema de la inclusión del guaraní. Nosotros le preguntamos a ella nos mencionó que en este momento todo ya está en suspenso, hasta que venga el nuevo presidente y allí se vea qué se va a hacer con la transformación educativa. Esa fue otra explicación a una consulta, porque exactamente hace un año que nosotros fuimos con una manifestación con un grupo de profesores de todo el país frente al ministerio a reclamar la presencia del guaraní en la transformación educativa, porque había toda una intención antes de esto de ir sacando el guaraní, ¿verdad? Entonces, también para, de alguna manera, alguna tranquilidad para todos, ella nos dijo en esta ocasión que en este momento ya no se está haciendo nada y que va a ser el siguiente gobierno el que va a ver qué se hace con el tema famoso de la transformación educativa. Eso viene, formó parte de la conversación que tuvimos con la directora Norma López Rolandi, Cristian. Claro, y profesor, buenos días, te saluda Lilian. También estuve leyendo que
en sí la escritura como asignatura en el guaraní gramaticalmente hablando, ¿verdad? Se torna un poco difícil y por eso también se va eliminando de los exámenes de ingresos, pero por otro lado se quiere seguir dando e incluso facilitando más el enfoque comunicacional, en este caso el guaraní, ¿verdad? Que lo aprendamos más hablando, porque a veces se hace un poco más difícil con la escritura, ¿verdad? Sí, interesante el comentario que estás haciendo. Yo al respecto te digo, y a todos los que nos están viendo también, nosotros de 1998, repito por las dudas, 1998, los profesores de guaraní, en este caso el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, le venimos diciendo al Ministerio, está mal encarada, la enseñanza del idioma guaraní desde 1998. ¿Y qué es lo que nosotros planteamos? Un modelo mucho más sencillo, mucho más práctico. Se incluyeron muchos temas complicados que a veces ni siquiera el propio docente conoce bien. Y para que esto sea una cuestión accesible y fácil, se requiere también en este caso de contenidos no complicados. De que se puede hacer, eso se puede. Nosotros tenemos la receta. Es más, la acercamos muchas veces al ministerio, pero nunca hubo ni siquiera una convocatoria, una reunión. Siempre se encerraron, ¿verdad? De eso nosotros tenemos las constancias, las notas que presentamos casi cada año, reclamándole lo mismo. Y voy a lo siguiente en tu comentario, que me parece importante aclarar. Eso que ya se instaló viene como parte justamente de estos años de tantos reclamos, donde se dejó pasar. Y muchos papás, mamás y gente que a veces por desconocimiento comenzaron a decir, hacer tereíño, porque esto cuesta mucho y no vamos a poder aprender, es más fácil, qué sé yo, ir al cielo que aprender guaraní, cosas como esa, de todo se escuchó. Nosotros, para darte simplemente un ejemplo, tenemos un idioma guaraní que es mucho más fácil que el castellano. Yo doy clases de castellano en la Facultad Politécnica acá en la UNA, y para ilustrarle a mis alumnos les suelo decir, el castellano para escribir tiene casi 100 reglas ortográficas y más de 4.000 excepciones. Es decir, el que quiere aprender a usar letras, acentos y signos de puntuación en castellano, en la escritura, tiene que conocer más de 4.000 reglas. Eso no lo digo yo, lo dice la Real Academia de la Lengua Española. Sin embargo, para aprender guaraní solamente se requieren 4 reglas. 4, no 4.000. Y se metió nomás en la cabeza de la gente de que es complicado, es difícil. Y la otra cuestión, tenemos 2 horitas. Entramos hoy jueves y nos vemos la semana que viene. En cambio el castellano tiene clase lunes, martes, miércoles, tiene 5 horas. Nosotros tenemos 2 horitas. Hay veces de 40 minutos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No tenemos la equidad. Y nosotros hace rato reclamamos, la ley de lenguas dice que el guaraní y el castellano son idiomas oficiales. Y todos acá en Paraguay hablamos guaraní, hay veces mejor, hay veces más o menos, y hay muy pocos que no hablan. Lo mismo ocurre con el castellano. Nosotros hay veces creemos de que el guaraní es muy complicado y nos olvidamos que el castellano también es complicado. Y que también en el castellano tenemos nuestro yopará. Hay veces la gente quiere el yopará solamente en el guaraní. ¿Por qué? Porque ya se metió eso en la conciencia de la gente. Y les pongo un ejemplo. Cuando hablamos castellano o creemos que hablamos castellano, nosotros en Paraguay, todos, y no creo que exista por allí, si es que algunos avísenme, que en algún momento del día nos diga, vení na, andate na, contale na. La terminación na es guaraní. Vení es castellano y na es guaraní. Eyu, na, ere, na, eyapona. ¿Y eso qué es? Un yeje, un yopará. O decimos a veces, vení que, decirle que, llevarle que. Esa que final es guaraní. Eyu, que, ere, que, eyapuque. ¿Y qué eso es? Un yopará en el castellano. ¿Quién en algún momento nos dijo, yo Nico no sabía? Yo Nico. O vos de ayer te fuiste ayer. Nico y de ayer son palabras, son terminaciones en guaraní. ¿Qué hora pio tenés hina vos? Dice la gente. ¿Qué hora pio tenés hina? ¿Y qué es? Son perfectos yopará en el castellano. Solamente que a todos se nos metió en la cabeza de que hablamos castellano y que lo difícil es el guaraní. En realidad, los dos pueden ser difíciles en el momento que no se nos enseñan los dos idiomas como tiene que ser. Y una manera es esta que te estoy comentando. Hay música, hay canciones, poesía, hay teatro.
todo eso se puede utilizar hoy para la enseñanza del guaraní. Hoy tenemos, por ejemplo, en YouTube, en Internet, muchísima información disponible. Hoy tenemos Wikipedia en guaraní, tenemos un traductor en Google en guaraní, tenemos un navegador que es el Aguaratatao, el Firefox en guaraní. Es decir, todo eso hoy en día tenemos disponible y está al alcance de los estudiantes de escuelas y colegios. Hoy una criatura usa un celular y con el celular puede acceder a todo eso. Es decir, en síntesis, no es que es complicado el guaraní. La forma en que se planteó su enseñanza es la que es complicada. De que nosotros podemos. Y así como mencionaste, y allí está una cuestión muy sencilla. Para aquella persona que va a escribir castellano, por ejemplo, para K, que, ki, ko, ku. En castellano tenemos la C, tenemos la Q y tenemos la K. En guaraní se simplificó, hay uno solo, K. Que en guaraní decimos ¿qué? Es decir, el alumno de la escuela o del colegio, una vez que escribe en guaraní, no tiene que estar preocupándose si es con C o si es con Q, es solamente la K. Y para SACE sí, ¿verdad? Que cuánta gente escribe zapato con S inclusive. En guaraní se soluciona, porque en guaraní solamente existe la S. No hay C, no hay Z. No tenemos que estar preocupándonos con qué letra se escribe, no. El guaraní simplificó, es una letra para un sonido para una letra y para más no hay letra muda. En castellano yo tengo que escribir guerra para leer guerra. Tengo que escribir hueso para leer queso. ¿Verdad? Y entonces eso en guaraní no existe. En guaraní yo escucho y así como escucho escribo. ¿Qué necesitamos? Más práctica. Y eso se aprende únicamente escribiendo y leyendo, escribiendo y leyendo. Y más horas también. Claro, y por eso decía Cristian, por lo menos que se equiparen las dos lenguas que son oficiales. Claro, espectacular. Bueno, profe, entonces lo que ya te queríamos preguntar ya lo hiciste solito, ¿verdad? Que ya nos contabas que falta más horario, que falta mayor atención incluso, ¿verdad? Por las autoridades de cada institución. Nueva metodología. Claro, armar ferias, expos en guaraní o cosas así también para que se le quede a los estudiantes de primaria, secundaria también. Así es. Así mismo, Cristian. Todo pasa un poco por lo que llamamos comúnmente la voluntad política. Y tengo que el ministerio, mi APB, pues ya con mí con Baegua Sotella Oreco, ahora ni un embate, ¿no? Venían de comenzar. Primera Villa Rica, de la avenida Concepción, de la avenida San Pedro, Paraguay, pero a ver, o para ver, oye, por Guaraní. Andas así, añadete un ambos así, ¿sabes? Antes. Por eso yo aprovecho, Cristian, y allá todos los compañeros que están en la planta para agradecerles siempre más que preocupación, la ocupación que ustedes tienen con respecto al guaraní. Siempre tienen un espacio valioso para conversar y ponerle un poquitito a conocimiento de la gente de esto que está ocurriendo. Quiero agregarle así cortito. Adelante, profe. El otro caso que se dio el otro día con tan llamativo, ¿verdad? De este músico, un joven cantante, buenísimo cantante, que casado él con una criatura de por medio decidió ponerle, claro, como cualquiera nombra a su hijo, ¿verdad? Sí. Y eligió 3 nombres, 2 en castellano y 1 en guaraní. Sí. Y cuando fue para inscribir al hijo le dijeron no se puede, vamos a guaraní. Y fue tanta cuando él mencionó el cepo arasí que tenía, él le cuenta a través de sus redes a la gente, no pude inscribir a mi hijo con un nombre guaraní. La gente reaccionó y fue tanta la presión que al final se registró el nombre. Y un nombre muy llamativo, sabe, cuerda, atadura, y es sin más ataduras, es el libre. Eso viene inclusive en una tradición tan antigua cuando los indígenas vivían esclavizados y obtenían su libertad. Y esa cuerda sabe, y sí, simplemente es libertad. Y yo le decía, pues muchas veces la gente decía, pues qué nombre. Y yo le digo a todo el mundo, ¿y acaso que Pedro, que significa piedra, no es la misma cosa? O es mejor piedra o es mejor libertad. Pedro es piedra. La cosa es piedra, Pedro ya decimos hoy. Y es tan lindo cuando a veces encontramos tanta gente que hoy le pone nombres a sus hijos en guaraní. Yeruti, Puicazú, Mainumbi, Amambay, Anaí. Yo tengo una hija que se llama Anaí Burucuyá. ¿En serio? ¿Verdad? Y entonces,
la tendencia es no ponerle freno a eso, darle la posibilidad a la gente de ayudar a fortalecer la lengua, ¿verdad? De eso nada más se trata. No, sumamente importante esto, profe, así que sabemos que está con muchísimos compromisos y queremos liberarte y agradecerte por sobre todo que nunca te negas, ¿verdad?, una entrevista que te solicitamos aquí desde Visión Comunicaciones. Muchísimas gracias, Cristian, a todos los amigos allí de Visión y a los que nos están viendo. Bueno, y aclarar también que no, esta eliminación de Guaraní en el examen no es no es tan preocupante tampoco, porque bueno, de a poco esto se va a querer eliminar por completo entonces. Así mismo, todos los exámenes de ingreso, de las asignaturas que se toman para el ingreso, van a ser eliminadas para darle la libertad a la gente de acceder al bachillerato técnico, sin más trámites. Bueno, muchísimas gracias, profesor Pedro Galeano Olivera, así que saludo a la familia también y a toda la gente que te rodea en este momento. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, magnífica explicación. El profesor doctor David Galeano Olivera es nuestro seguidor en cuanto a los trabajos periodísticos desde el año 2000, algo por ahí. Siempre colaboró, ¿verdad?, con materiales importantes, ¿verdad?, sobre el tema del idioma guaraní. La otra vez hablamos con él sobre el tema, no sé si estuviste ya vos, sobre el tema de cómo el guaraní se está expandiendo por todo el mundo, no solamente, incluso hay profesores que son profesores de guaraní, pero son extranjeros. Importantísimo. Así es. Bueno. Hacemos la pausa.